¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca. Gran programa hoy, pasaron muchas cosas en el país y sobre todo a la mañana temprano cuando nos enteramos los pésimos resultados que tuvo Argentina en una prueba de evaluación educativa internacional, una prueba que hace la UNESCO. Vamos a hablar de eso, nos vamos a detener hoy para analizar la razón, la mirada, la inmediata mirada que tuvo el gobierno sobre esos resultados, señalar culpables. No es la primera vez que Argentina tiene un mal resultado en la prueba de evaluación de calidad educativa. Hace más de 20 años que Argentina viene en pleno retroceso en cuanto al rendimiento académico de nuestros chicos y nuestros alumnos. Si no abordamos el problema desde una mirada generalizada y solo nos dedicamos a señalar o a agrietar la educación, algo tan importante para todos, no vamos a salir más. De eso vamos a hablar y va a ser muy importante. Y vamos a analizar el escenario político nacional con un gobierno que, bueno, despega o no despega, tiene plan o no tiene plan, negocia o negocia con el fondo, qué pasa con la oposición. Luis Tonelli, analista político, va a estar con nosotros, un gran invitado que tenemos para esta noche para analizar todo el escenario político argentino. Y además, hoy Leandro Dario nos trae un informe con dos invitados muy interesante. Vos te preocupás mucho, o vos, yo, todos, por el tema de la financiación, ¿no? A veces si hay ahora 12, ahora 18, si no se puede financiar un pasaje al exterior con tarjeta de crédito. Bueno, ¿qué pasa con los sectores populares? ¿Cuántos de ellos están bancarizados? ¿Cuántos de ellos tienen tarjeta de crédito? Se hizo un trabajo que mañana se va a dar a conocer en la prensa, que lo vamos a presentar hoy, un relevamiento muy interesante que te va a llevar una sorpresa. Tanto que se habla cuando se toman estos o se presentan estos programas de financiamiento sobre los buenos resultados o cómo podría beneficiar a los sectores más carenciados. Bueno, te vas a llevar una sorpresa. De todo eso vamos a hablar aquí en Hoy Nos Toca hasta las 23. Quédate. Los empresarios puedan hacer pagos adelantados de importaciones de maquinarias que necesitan para producir. Es imperioso que recuperemos las banderas del desarrollo. Durante el gobierno de Mauricio Macri no hubo desinversión educativa. Tenemos que cuidar muy bien la situación de cada uno de los vecinos, más con una cepa que no ha llegado al país. I think another lockdown of the kind that we've had before is extremely unlikely. D'Arteza estuvo escondido, no solamente viajó a Brasil, sino que se escondió en el Brasil. Muy bien, en Argentina siempre pasan cosas. En Argentina es una usina permanente de noticias rimbombantes que tienen que ver mucho con la educación, la política y sobre todo con la economía. Todo eso repercute en un escenario político nacional que vamos a analizar con un gran analista político que es el amigo Luis Tonelli. Luis, bienvenido. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, voy a empezar por la noticia de la mañana. Ahora nos metemos en la cuestión más política técnica, ¿no? ¿Cómo viviste la reacción del gobierno de la portavoz Gabriela Cerruti, que inmediatamente dijo salió mal una prueba de evaluación? Esto porque Macri desprecia la educación pública. Cuando en realidad, después vamos a hablar nosotros en el programa, pero hace más de 20 años que venimos en un pleno proceso. Sí, claro. Mira, hay que asumir la decadencia de la Argentina, hay que hacerse cargo. Y es dolorosa. Es dolorosísima porque siempre pensamos que éramos diferentes y hoy lo somos, pero en términos, yo te diría, negativos. Somos diferentes porque América Latina fue saliendo de esa pobreza consuetudinaria que tenía y nosotros, que éramos un país de clase media, nos hemos hundido en la pobreza. Y esto trae correlatos en todas las dimensiones, entre ellas y fundamentalmente la de la educación. Entonces, si no asumimos el país como es, si no asumimos el país real, y le seguimos echando la culpa a los de afuera, a los otros, a la oposición, a los que estuvieron, y no juntamos inteligencia para resolver ese problema específico, que es una Argentina diferente. No, no estamos hablando del fondo, de la economía. No, estamos hablando de la educación y la formación de nuestros chicos, ni más ni menos, ¿no? ¿Viste cómo es? Tenemos que clavar un clavo, necesitamos un martillo. Digo, es una cuestión técnica, claro, pero hay que asumir que la sociedad es diferente. Que ese pobre que nos limpia el parabrisas, los de clase media y clase media alta, no es un accidente, sino que más bien está gran parte de la sociedad así. Cuando antes había 5 o 6% de pobreza. Mira, yo soy de Quilmes, la Bernalesa, ¿no? Digo, no tenía dudas de mi futuro, porque yo iba a la escuela y en la escuela, en ese presente, vivía el futuro. Vivía el futuro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Digo, estaba el tipo, la tipa que me enseñaba y uno respetaba y pensaba que tenía toda la razón del mundo, ¿no? Ingresar a un colegio normal, por ejemplo, hacer la escuela secundaria, era una sensación familiar de movilidad social. De movilidad social, y se festejaba. Mira, no va a subir la escalera de la escuela.
era ya la idea que tenía futuro. Eso se perdió. Y se fue perdiendo, y no hace mucho tiempo que se fue perdiendo. Este es un país donde, imagínate, la juventud no tiene futuro. Entonces digo, que es la que tiene que producir el futuro. Así que tenemos que realmente tomar cartas en el asunto, y eso se hace desde la política. Ahora, si como bien dijiste vos al comienzo, se agrieta todo, cuando en realidad es un problema técnico, Si estamos discutiendo, digamos, todavía, quién es el héroe, ¿viste? Si el Manco Paz o Dorrego, y la verdad que no vamos a tener una educación del siglo XXI como necesitamos, ¿no? Porque inclusive los demás abajo necesitan mejor educación, porque tienen que ponerse en la misma línea que Luis, los demás. Sos joven, te conozco hace mucho, sos joven, pero No, hace no mucho soy que das joven. clase en la Sí, universidad. desde el año 85, 84. Bueno, 30 años. ¿Cambió el sujeto de aprendizaje Sí, por universitario del supuesto. alumno? Cambió todo. ¿No? Digo, cambió la Pero autoridad. cambió para peor. Digo, Mirá, yo a sé ver, que es difícil ponerlo en esos Yo soy un valores. optimista del área. Pero ¿no? escúchame, hace 2 años el CBC de la UBA dio talleres de lectoescritura porque los chicos no tenían conversión lectora. A Eso ver, es todo un- en esa hay una decadencia indudablemente en lo que son los mecanismos de comprensión de lectura e inclusive de escritura. Ahora, por el otro lado, los jóvenes son muchísimo más capacitados para buscar información y encontrarla que nosotros. El tema que también tiene el problema de la sobresaturación de información. Claro. Entonces faltan criterios, ¿no es cierto? Administrarla. Entonces digo, todo eso conforma un síndrome. El problema no es, te diría, el que está llegando a la universidad, porque aunque llegue gateando, está llegando a la universidad. Para mí el problema se da en la escuela primaria y en la secundaria, ¿no es cierto? Porque ahí tiene la primera línea de fuego. Esa es la primera línea de fuego contra la pobreza, Daniel. Después lo demás, sí, claro, bueno, tenemos que hablar, ¿viste? Y discutir, pero me parece que hay prioridades. Y en la Argentina también es un país que le cuesta muchísimo, al tener un gobierno que corre, ¿viste? Detrás de la última camioneta, porque siempre está en crisis, ¿viste? Como los perros de barrio, Claro. guagua. Entonces le resulta muy difícil fijar prioridades. Y encima con la grieta, ¿no? Que vos decís prioridad 1 y el otro te dice no, prioridad H. Y hablando de prioridades, ¿acordar con el fondo es una prioridad? Bueno, sí, porque si no acordás con el fondo, vos no vas a tener, digamos, esa garantía que te pide el capitalismo internacional, como que una norma IRAN, ¿viste? Para que vengan plata. Entonces, si vos no tenés ningún plan, no tenés ningún tipo de otra cosa para mostrar. Néstor Kirchner salió con el fondo y le pagó cash, pero tenía, ¿viste? Una tobera de dólares que estaban entrando en el Banco Central. Y la plata se llama la plata. Ahora acá no tenés plata, ¿no? El Banco Central está famélico. Y no podés financiar paquetes turísticos al exterior, imagínate. Imagínate. El fondo O de sea, olla. Miguel Pelle aterrizó Claro. el avión como pudo hasta las elecciones y le entregó la llave a Guzmán y dijo, bueno, ahora vos conseguís la plata. Claro. No me pidas a mí que siga con la maquinita, por un lado, absorbiéndola por el otro, no para mantener algún nivel de actividad, tirarle plata a la sociedad y con esto, ¿viste? No entrar en un problema inflacionario muy serio, que ya sabemos, ¿viste? Cuando se queda sin reservas el banco, ese es el gran problema argentino. ¿Por qué? Porque no tenés para bancar la gente que pide dólares. Entonces, ahí estamos. ahora le abrimos a Leandro, que sabe mucho también de economía. Pero Si sabe mucho, entonces lo dejamos hablar a él. Sabe más que nosotros, No, seguro. bueno, entonces listo. Pero te pregunto, ¿ves que hay acuerdo o no dentro del... No te digo con la oposición, dentro del Frente de Todos, ¿quieren todos arreglar con el fondo? Mira, llegado un momento, se van a alinear todos porque me parece que no son suicidas. No son suicidas. Digo, Hay algunos satélites que te digo bueno, que sí, dan pero miedo, digo, ¿no? a ver, los jefes. Sí. A ver, a Cristina no le están yendo nada mal estirando las causas. ¿Mm? Bueno, entonces no tiene por qué, ¿viste? Hacer que se queme todo y salte todo por los aires. Entonces ahí tenés como un incentivo para converger. Vos viste que los actos hasta las elecciones eran FMI, el cantito de hinchada. Ahora se juntaron todos, no mencionaron al FMI en la reunión esa que hubo cuando se enferran, donde fuera, ¿no? Y fue la Cámpora también. Ahora, me parece que el gobierno está mal interpretando, esos son el problema, ¿viste? De las negociaciones, ¿no? ¿Viste? Se llama misunderstanding, ¿no? Lo que pasa por ejemplo, las negociaciones por algún hecho bélico, que eso termina en una espiral, como pasó con las Malvinas, ¿no? No, que van a venir, y ellos decían, ¿qué se van a animar? No, pero si no tienen con qué. Che, estábamos a los tiros, ¿no? Y murieron amigos míos ahí. ¿No es cierto? Los malentendidos. Yo creo que el gobierno tiene un malentendido, que lo del FMI, bueno, ¿viste? Le mostramos contabilidad creativa, le mostramos la fotito Todos Unidos Triunfaremos, mostramos que las elecciones en realidad parecía que íbamos a sacar menos, pero sacamos más. No, hay una serie de requisitos, ¿no es cierto?, que pueden llevar, sí, bueno, poner a estirar, pero tiempo ganado es tiempo perdido en la Argentina, Claro. porque vos tenés el Banco Central vaciándose de dólares. Así que, ¿viste? Me parece que en algún momento te llega la realidad. ¿Viste? Vos podés poner los titulares que quieras.
podés hacer el diario de Irigoyen. Sí. En un momento se que eran los Boy Scouts, no, eran los rusos que venían por vos, ¿no? Y te abren la puerta del búnker. Me parece que el gobierno llegó a esa instancia. Y esa instancia de baño de realidad. Que pueda hacer lo que tiene que hacer. La campaña ya pasó. Ya pasó, ya pasó. Gritarle. Y yo te diría, la Cámpora perdió. Adoctrinar a los tuyos. La Cámpora perdió. Le hizo perder los intendentes. ¿Viste? Porque por primera vez el territorio no fue a votar, Daniel. Es muy serio lo que pasó. Y fue a votar la clase media baja, digamos, esa clase media que todavía puede argumentar porque tiene algo en el estómago y decir, no, mira, acá el problema yo te voy a explicar. Viste que Washington, la conspiración internacional, los satélites. No, ¿viste? Digo, la de abajo, que con la inflación se le lima 20, 30%, hasta 50% de la comida, ¿no? Esta vez votó con los pies. No es que votó la oposición, ¿viste? La oposición no tuvo mucho más votos. Sí. Pasó un fenómeno de implosión, pero es el territorio. Es como si a Macri se le hubiese pinchado los globos, ¿viste? Claro, claro. Como le hubiese fallado Durán Barba. No, acá apoyó el territorio. Eso es peronismo. Entonces, yo digo, hablando así, ¿no? Como estamos hablando entre amigos, ¿no? Para la televisión. La Cámpora murió en las PASO y la enterramos el domingo de las generales. El tema de ir por el territorio, el tema de ir por los intendentes, el tema de ir por las gobernaciones. Bueno, eso es un sueño que terminó. No digo que no revivan en algún momento, pero entonces tienen que ir ahora a lo que necesita el territorio, que es estabilidad, ¿no? Dinero, todas esas cosas. Y Cristina, me parece, el último tema que me parece que lo vio, al meterlo a Mansur. Es como que adelantó. ¿Te acordás cuando los gobernadores a Duhalde le hicieron el impromptus? Sí. Y entonces Duhalde tuvo que ceder. Me parece que Cristina eso lo vio, lo adelantó en las PASO. Realidad mata principios. Realidad mata principios. Leandro. Luis, fácil, Leandro, por favor. Mirá sí, muy fácil. Pese a que Alberto tiene la lapicera, como dice Cristina, ¿vos creés que Cristina sigue siendo el clivaje, como dicen los politólogos, que ordena la política argentina, tanto oficialismo como oposición, pese a que no detenta el poder formal, perdón? Mirá, los poderes formales tienen algo de poder real. Un poder real que tiene Alberto Fernández, obviamente vos decís la lapicera, es cierto, la lapicera a veces no tiene tinta, ¿no? Porque la tinta vos la tenés que juntar entre los diferentes poderes. Tiene un poder negativo, que es fantástico, que es el cajón, que lo usó mucho. No el cajón de muertos, digo, el cajón a la derecha es donde guardan el sueño eterno de los expedientes. Y él eso lo manejó mucho. Claro, eso no es gobernar. Pero es paralizar, ¿no es cierto?, ciertas actividades. Este gobierno, en realidad, fue un gobierno que gobernó. No te digo que desgobernó, porque tenemos esta cosa que, con las herramientas que te dio la pandemia, ¿no es cierto?, con la excusa de que, mira, acá hay inflación, vos porque no viste Burundi. No, pero viste, mirá lo que pasó acá, que hay inestabilidad autorísima. Vos porque no viste Burkina Faso, ¿no? Siempre con vamos a decirlo técnicamente, despelote mundial siempre tenés algo peor, ¿no es cierto? Y aparte no nos enteramos y no nos importa. Pero lo que hubo entonces fue una especie de clinch. Y la hipervicepresidencia de la vicepresidenta Cristina Fernández fue más bien retórica. Sí, ahora vos estás viendo resultados en la justicia, ¿no es cierto? Pero no te da en términos de gobierno, ¿viste? Fue un gran comedia de enredos. Esto no se puede decir que fue el típico gobierno peronista que demuestra poder y va para acá. Porque le faltó conducción. Y el peronismo y conducción son sinónimos, ¿viste? Entonces, a mí me parece que ahí lo que seguís es con un embrollo. Y estas elecciones no lo resolvieron, sino todo lo contrario. Porque, ¿viste? No le dio a ninguno la esperanza de que va a ser el jefe. ¿Viste? Es como una especie de sinfonía de impotencias, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que puede ordenar un poco? Él lo dijo, la necesidad. Claro. ¿No? La necesidad. Finalmente dice usted, está bien, cacareamos de los dos lados. Viste que Alberto le hablaba a Cristina cuando puteaba al FMI. Ahora Cristina dice, vos puteabas al FMI. Era por vos, ¿no? En la carta. Entonces me parece que esa comedia de enredos finalmente, viste que cerrar los ojos como cuando éramos chicos, viste, veíamos solamente las luces, y ver las luces. Y Luis, vos tenés el FMI enfrente. ¿Vos creés que puede haber un acuerdo con el FMI sin el apoyo explícito de Cristina, ese acuerdo? Bueno, hubo la carta me parece que es un apoyo implícito, es decir, es cosa tuya. Y si no, sí, pero también es una especulación. Es una especulación. Si sale bien, yo te apoyo. Si sale mal, no dije nada. Totalmente. Pero, digo, no es el no de antes, ¿no? Ni la Cámpora gritando. Me parece que lo que vas es a ese problema, digo, claro. Que ellos se piensan que por ahí viene fácil. Y no es fácil, porque está el BOA, encima, viste, con la trayectoria que tenemos nosotros, y ya no está ni Donald Trump, ni siquiera, viste, digo, el saludito a Biden sirve, ¿no? Porque vos tenés el board técnico.
Si hay llamados políticos, bueno, digamos que pueden aceitar un poquito la cosa, no demasiado, ¿no? Para aceitar un poquito. Me parece que eso no está, ¿no? Entonces, se van a encontrar con la dura realidad y, ¿viste? Y vas a tener lo que siempre ordena la Argentina, que son las crisis. Acordate que de la Rúa bajó el sueldo de los empleados públicos 13% y lo bajaron todos, ¿no? O sea, la crisis ordena. En este país no es la democracia, ¿viste? El gobierno del pueblo para el pueblo, pero es el gobierno de la crisis para la crisis y por la crisis. Y es tremendo, ¿no? Bueno, así estamos. Entonces, con crisis no tenés instituciones, ¿viste? Finalmente, el liderazgo lo ejerce la crisis. Y cuando hay crisis internacionalmente y no tenés dólares, ¿quién lo ejerce? Y tu intelectual orgánico pasa a ser el FMI, el del kirchnerismo, ¿no? Luis, Horror. y del lado de enfrente, la Juntos por el Ajá. Cambio, porque hubo una elección, hubo ganadores, pero también como que se atomizaron los liderazgos de alguna manera. Porque vos tenés una gran elección de Rogelio Frigerio de Entre Ríos. Totalmente. Totalmente. Han crecido muchos enanos. Claro, han crecido muchos enanos. Vos sabés que Macri dijo Se en la plagó el fundación. jardín de enanos. Macri dijo, muchos curas quieren ser papas, pero van a tener que competir. Ah, sí, claro. Bueno, de está bien. alguna manera es cierto que ahora tiene muchos curas con la ambición de papas. Totalmente. Tiene mucho. Y él perdió la reelección, Claro, digamos, y- ¿no es cierto? Es un papa, Sí. ¿no? Que fue desalojado. Claro, Entonces, exactamente. eso hay que saberlo, ¿no? ¿Y vos crees que van a poder ordenar esa cantidad de mini liderazgo que tiene ahora? Si piensa que es fácil, es lo mismo que con el FMI. Sí. Si piensa que es fácil, todo el mundo piensa que puede. ¿Te acuerdas en el 2009 que también? Todo el mundo puede. Se armó el grupo A, se agarraron del fundillo del pantalón, ¿viste? Como los dibujitos cuando se pelean. En el 2011 fueron todos Y terminaron, Sí. claro, y terminaron fragmentados. Aquí es muy fácil, tenemos dos modos, ni siquiera dos coaliciones integradas. En los modos está una hegemonía de las coaliciones, pero también están los caranchos. El que se fragmenta frente al otro que se une, pierde. Esta vez el peronismo no se fragmentó a nivel liderazgo, pero se fragmentó a nivel vertical. Los intendentes dijeron hasta acá llegamos. ¿Pueden recomponer eso? Y sí, es casi más fácil recomponer esa verticalidad que una división horizontal, ¿no es cierto?, de que vuelvan los que se fueron. Entonces, ahí hay un tema. El gobierno no va a gobernar, va a sobrevivir. Hay un gran libro de ciencia política, uno que de verdad es un gran politólogo, Giuseppe Di Spalma, que se llama Sopravvivere senza governare, la Italia de los 70. ¿No? ¿Te acordás los gobiernos que parecían Rocky 1, Rocky 2? Sí. ¿No? Leone 4, Fanfani 7, ¿no? Bueno, acá más o menos, si el dólar no vuela al diablo y alcanza la reserva, para ponerle que la zafan. Ahora, del otro lado, el problema es que se crean que todos pueden ser papas. Especialmente los papas que fueron, ¿no es cierto? Y piensan que por eso tienen ya derecho propio. Dentro de cada una de las fuerzas pasa eso, ¿no? En el PRO pero hay mecanismos complicados. ¿Cómo crees que se va a ordenar? Porque ahí dijiste el PRO y en el PRO también hay divisiones, ¿no? Obviamente. Digo, yo no imagino una interna de Juntos por el Cambio partidizada. O sea, que los radicales van con un candidato, el PRO con uno y la coalición cívica si compite con otro. También me imagino mucho más por afinidad que por sector partidario. No, ahí me parece que se están alineando. Y eso complica también el ordenamiento. Claro, porque digamos, los que participaron del gobierno de Macri, aún no participando en primera línea, ahí hay una afinidad, digamos, societal, ¿no? un ánimo societatis. Y del otro lado, Horacio Rodríguez Larreta, bueno, obviamente en la ciudad ha conseguido una coalición fuerte con otro radicalismo. Me parece que el radicalismo hoy está en tensión. ¿Por qué? Porque se está renovando el paradigma de lo que hizo a su supervivencia, que la supervivencia fue cerrarse institucionalmente. Entonces vos tenías las figuras rutilantes, ¿no es cierto?, que habían acompañado a Alfonsín y eran muy jóvenes, ¿no es cierto?, pero eso de alguna manera, esa supervivencia, esa resiliencia, como dicen ahora mis hijos, ¿no es cierto?, institucional, nos sirvió para una renovación interna fuerte. El otro paradigma es diferente. Bueno, veamos quién tiene afinidades con nosotros y vayamos a buscarlo, ¿no? Bueno, esto genera tensión ahora, porque dice, pará. Nosotros tenemos experiencia, nosotros hemos sido radicales toda la vida, nosotros estamos acá, somos los hombres de Alfonsín, somos las personas que hicimos la democracia. Bueno, título para mostrar, y tenemos experiencia. Del otro lado dice, nosotros estamos ganando elecciones, ¿no? Claro. No, bueno. Y en la democracia, las elecciones se ganan con votos, ¿no? Y tienen votos. Entonces, ahí me parece que tiene que haber, ¿no es cierto?, una convergencia, porque también tienen que pensar... Pero nosotros hablamos, siempre discutimos con algunos, o escuchamos Yo me tomo la ginebra que no algunos sirve. radicales, pero los que ganan son Valdés en Corrientes, es Suárez en Mendoza, el de Loredo en Córdoba. Carolina Lozada,
Totalmente. nueva, una Sí, sí, una son personas- adquisición nueva de radicalismo, se puso la camiseta radical y ganó Santa Fe, le Bueno. ganó el peronismo que gobierna Santa Fe. Pero imagínate. Digo, los que ganan son ellos, no son Negri, Jacobiti, todo lo que están discutiendo hoy, por ejemplo, la interna del bloque. Es cierto, pero cuando vos ves los armados, por un lado hay un armado que es de supervivencia, de concentración entre los mismos, que obedece, por ejemplo, al bloque que no quiere renovar la presidencia, que está Negri. Lo de Jacobiti está bien, pero abrió la puerta del gobierno, ¿no? del radicalismo de la ciudad para que entrara Martín Lustó. Sí. Ah, bueno. Digo, y fue uno de los armadores de Loredo en Córdoba, ¿no es cierto? Y también apoyó a Manes, que Manes venía en realidad apalancado del otro lado, ¿no? Por Ernesto Sanz, que también se dio cuenta que cerrado el radicalismo no iba en perímetro. Y era la oportunidad porque el que estaba cerrando era el PRO, que utilizó figuras de alguna manera que estaban meleadas, y más cuando, ¿no es cierto? Claro. Una pasó a la provincia, la otra pasó a la ciudad. Viste que antes, como decía el ministro de Economía de Mendoza, Enrique Baquier, ¿no? Una vez charlando decía, bueno, es que el radicalismo es una especie de correo argentino, ¿no? Está en todos los pueblos, pero muchas cartas no se mandan, ¿no? Y vos tenías el PRO que era McDonald's. Ahora pareciera como al revés, ¿no? Claro. El radicalismo que sigue conservando el correo argentino está mostrando figuras, ¿no? A varios McDonald's. Vos que conocés el radicalismo, ¿te lo imaginás que más allá de la interna de Juntos por el Cambio, que el radicalismo va a poder ordenar su propia interna para ir unido a competir en el 2023? Mira, el radicalismo es una fuerza que la sangre ha llegado al río muchas veces, Sí. ¿no es cierto? Entonces uno espera que ese aprendizaje, y más cuando está la posibilidad de ganar, pero que no es fácil ganar y que no va a ser tampoco fácil la interna, Juntos por el Cambio, no, sí, digo, porque tiene la interna en el PRO, que es una interna durísima y que no tiene los mecanismos institucionales como tiene el radicalismo. ¿Viste? Para los radicales, la interna, pasión de multitudes, ¿no? La vida es eso que pasa entre dos internas. Nosotros, ¿no? Vivimos la interna. Pero el PRO no tiene eso, ¿no? El PRO, digo, empezó siendo un parripollo que se transformó en una ONG y después en un gobierno. Ayer eso se lo planteaba Federico Pinedo. Es la diferencia que hay entre un partido de masa, que es el radicalismo, y un partido de cuadro, que es el PRO. Años. Claro, Totalmente. bueno, Ahora, pero ese partido del PRO ganó en la ciudad. En el funcionamiento interno Totalmente. es distinto. Pero totalmente. Sí, reclamando, como bien decís vos, esta visión de notables. Y se nota lo que dijo Mauricio, ¿no? Papas y curas. A veces los partidos, ¿viste? Compitamos electoralmente y listo. No hay sínodo. A ver, Leandro. Y en esa disputa por el liderazgo de la oposición, ¿cómo juega el socio menor, que vendría a ser la coalición cívica, pero que tiene una líder muy fuerte que también Bueno, supo claro. tener votos como Carrió? Sí, que también, a ver, viste que Carrió es un personaje fascinante para los politólogos, ¿no? Porque es una persona que siempre ha amenazado, yo me voy, yo rompo todo, y se ha ido. Y se ha ido en momentos cruciales, por ejemplo, cuando decidió cambiar de coalición, ¿no? Y gracias a eso se formó Cambiemos. ¿Te acordás cuando agarró la cartera y se fue a formar a comer una pizza cuando estaba hablando el finado de Hermes Wiener? Entonces, No, ha pegado Pino portazo. Solana se está hablando. Pino Solana. Pino Solana, perdón, que está- pobre. Que agarró la cartera y se pobre fue a Wiener. comer pizza, sí. Entonces, viste, digo, esos portazos son portazos políticos muy fuertes que ella puede dar. Ahora, por otro lado, también amenazó muchas veces, y lo que hizo fue una especie de cortafuego, vamos a decirlo, ¿no? Un firewall, porque ella estaba en el límite y ella decidía, ¿no?, la frontera interior de Juntos por el Cambio, ¿viste? Porque ella era la que se podía ir. Entonces, viste, de alguna manera controlaba también a los que se querían ir, porque si no se iba ella, tampoco los demás los otros se iban, ¿no es cierto? Claro. Entonces fue muy inteligente ese planteo. Ahora, ¿qué pasa? Ella es alguien que también, digamos, le pasan los años como me pasan a mí. Y hay figuras nuevas que surgen. Ahora, ella tiene amigos viejos y enemigos viejos. Pero más bien le está hablando a los nuevos, ¿no? Digo, ella quiere seguir teniendo su cuarto de hora y su manejo. Los nuevos dicen, yo tengo votos. ¿Mantiene el poder de veto? Porque si hay algo que tenía Carrió dentro de Cambiemos, cuando Cambiemos empezó, era, ojo, hay que ir a hablar con Lilita. O sea, Totalmente. Macri siendo presidente, Bueno, ahí tenés hable un con problema. Lilita. Bueno, digamos, es un sí. tema de manera de pensar, pero, a ver, Macri era un presidente virtual, uno podría decir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, Stalin podría haber dicho, ¿cuántos batallones tiene? ¿No? Claro. También, ¿cuántos batallones tiene Carrió? Podría decir alguien territorial. Entonces, este poder se manifiesta en voto y se manifiesta en territorio, lo nuevo. Sí, pero ¿No? ¿No es cierto? Carrió, si se oponía a alguna medida del gobierno, te descomponía Totalmente, pero de la un gobierno alianza. esencialmente virtual como el PRO. Sí. Acá tenés otra cosa, que es el radicalismo que gana territorialmente. ¿No? Entonces, lo que dice, ¿hace mella o no hace mella?
¿Importa tanto lo que dicen los medios para este radicalismo nuevo que surge? Sí. Bueno, ahí está la cuestión. ¿Viste? Porque ¿qué le dijeron todos? Ah, ok, gracias, Garrido. ¿Cierto? Yo te hago la última y tiene que ver con, también con el radicalismo. No dijeron gracias, Garrido, dijeron otra cosa, pero yo... La última tiene que ver con Carrió, algo que venimos hablando mucho acá cuando hablamos de la oposición, cuando hablamos del oficialismo hablamos de su interna, y ahora la oposición va a tener una gran interna, que tiene que ver con los futuros aliados para que esa Juntos por el Cambio crezca, ¿no? Hay un sector, me imagino el propio Macri, Patricia Bullrich, un sector fuerte del PRO que mira con simpatía a los libertarios. Sí. El otro día en el búnker de Juntos por el Cambio se festejaba un triunfo, pero los jóvenes radicales cantaban con Milei no se habla. Sí. Eso va a ser un problema. A ver, hay un tema político ahí, hay una cuestión politológica, si me dejé, yo soy politólogo, ¿no? Me gusta la política, pero soy politólogo. Vos tenés dos extremos, pero la sociedad no está dividida y concentrada en los extremos. Sí. Vos tenés en realidad dos modos políticos, pero en realidad lo que tenés son moderados. Ahora tenés moderados peronistas y moderados no peronistas, ¿cierto? Entonces, es complicado eso, porque vos decís, bueno, es un país dividido en dos, entonces lo representan los extremos. No, no lo representan los extremos. Si vos vas a una elección de extremos, corres el riesgo de lo que sucedió con Macri y Scioli, que se le metió en el medio Massa y sobrevivió la PASO y pasó a primera vuelta. Eso no puede existir cuando vos tenés, a ver, un tercer partido que sabés que va a perder y tenés información completa de ya que cuántos votos tiene, ¿no? Vos sacaste a la PASO, ¿cuántos sacó? 19. Lo votaron de vuelta. ¿Y por qué lo votaron de vuelta? Porque los dos candidatos a presidente seguían en los extremos. Todo presidente de la Argentina ganó yendo al centro, ¿no? Digo, Alfonsín haciéndose el abuelo bueno, bueno, en realidad padre bueno, después fue el abuelo bueno, Menem haciendo el salariazo, ¿no es cierto? Kirchner, ese hombre que viene con el viento del sur, Cristina, ¿no? Diciendo que iba a renovar institucionalmente el país. Macri radicalizándose. Macri, ¿no es cierto? Sí. Macri con los globos amarillos. No radicalizándose, lo digo, en el sentido radical. Se puso la campera de la Rúa, claro, Macri. Sí, claro, se puso la campera. Claro, por eso. Y el doctor Alberto Fernández oficiando voy a decir una verdad, del profesor, digo, de la UBA, iba a decir el profesor Chapatín, ¿no es cierto? No fue el hombre de la capa, no, parecía Alfonsín, viste, con pelo largo, claro. ¿no? Ese pelo que tiene. Después, bueno, en el gobierno se ven otras cosas, pero digo, para ganar las elecciones vos tenés que conquistar el centro. Entonces, el fenómeno Milei, ¿es un fenómeno ideológico? ¿O es un fenómeno chicholina? ¿Es un fenómeno bafangulo? ¿No? Lo podemos discutir. Sí. Ahora, yo cuando veo al electorado, hago focus group y lo mido, la ideología no cuenta. Este tipo canta a las 40, este tipo dice... Ahora, ¿cómo no va a estar en contra del Estado en un gobierno que es hiperestatista? Ahora, vos le decís al electorado que lo votó, ¿quién es Hayek? ¿Quién es von Mises? Decime el teorema de Arrow. Pero también él se enoja cuando le decís la antipolítica. Dice, soy anticasta, pero de algún modo el discurso es antisistema. Por supuesto. Aparte, él justo de donde viene, digamos, que viene de un capitalismo que si no está el Estado, ¿no? Digo, no está, no existe. Claro. Entonces digo, está bien, a ver, la hizo perfecta, ¿no? Vio ese nicho de mercado. Sí, lo explotó Se bien. puso el pelo Dragon Ball Z, ¿no? Le habló a los chicos como le gusta puteando, diciendo todas esas cosas. Pero lo hizo muy bien, sacó lo que tenía que hacer y muchísimo sacó. Ahora, pensar que esos son votos que te llevaron a vos, no, porque vos cuando ves los votos de Juntos por el Cambio, perdió pero poco. Esos votos son votos de protesta que inclusive votaban al kirchnerismo. Sí, claro, mirá, ¿no? Sí. Digo, hay que mirar los números. Y votos jóvenes también. Y votos jóvenes, obviamente. Entonces digo, a ver, él no tiene más remedio casi que presentarse a candidato a presidente, porque si no es de la casta, si va a una coalición. Y se presenta como candidato a presidente. ¿Cuánto puede sacar frente a los partidos atrapatodos, como vos dijiste? Bueno, si está en la Argentina hecha pelota, sí. El indicador de que Milei pueda ser presidente es un indicador que el sistema político va a volar por los aires, ¿no es cierto? Luis, gracias por tu visita. Al contrario, un placer. Espero que se repita. Cómo no, sí, te vamos a volver a invitar. Gracias. Ya nos podemos hablar del tema del día, la educación. La educación es un tema prioritario porque la riqueza de las sociedades hoy en día no se miden por las riquezas naturales que un país tenga. La riqueza se mide por la inteligencia que se logra desarrollar en esas sociedades. Entonces la educación tiene un rol central allí. Lo que más debemos cuidar es el conocimiento de los chicos, es el aprendizaje de los chicos. Esa es la prioridad.
Y ese debe ser el desafío. Porque si no entendemos que vamos a ser ricos, no si descubrimos litio, sino si desarrollamos la inteligencia, nos vamos a retrasar mucho en el mundo. Qué lejos que está la realidad educativa argentina de lo que señalaba recién el presidente. Esto lo hablaba el año pasado, ¿no? Un gobierno que cerró las escuelas, por la pandemia entendible al principio, pero después, en mancomunión con los gremios, fue una medida que se extendió demasiado y que tuvo un costo altísimo. Y lo vamos a ver, y lo estamos viendo, pero mucho más adelante cuando tengamos la próxima prueba de evaluación educativa. Hoy se conoció las pruebas CERCE, son unas pruebas que se toman a alumnos de primaria, de tercero y sexto grado, en lengua, en comprensión lectora, en matemática, que son pruebas de latinoamericanos para escuelas latinoamericanas, porque la evaluación la realiza el LIECHE, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa de la UNESCO. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque también Argentina participa de otra prueba internacional, quizás la más respetada en el mundo, o la más famosa del mundo, que es la prueba PISA. Las pruebas PISA las organiza la OCDE, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. Muchas veces los sectores más progresistas de la Argentina, los gremios docentes, dicen que la prueba PISA no sirve porque es una prueba estandarizada, preparada para países desarrollados. Sin embargo, siempre se le contesta, bueno, pero es una prueba que se toma también estandarizada en otros países de Latinoamérica. Olvidémonos de los países desarrollados y comparémonos cómo nos va Argentina en comparación con Chile, con Brasil, con Uruguay, con Colombia, con México, con Perú, con los países que participan de esa prueba PISA. Y si no, miremos estas pruebas que son de escuela primaria, que ya lo dije, son pruebas latinoamericanas. En las dos nos va mal. Y no nos va mal ahora, como dijo la portavoz del gobierno Gabriela Cerruti, nos fue mal porque Mauricio Macri despreciaba la educación pública. No, yo le invitaría a la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, a que revise, ella, no es una investigación periodística, no es algo tan profundo, hay que ir a fijarse nada más en cualquier portal los resultados de las pruebas PISA del 2000, del 2006, los resultados de las pruebas PISA del 2012, 2015, que no se tomaron porque Argentina había hecho como una trampita y nos sacaron porque habíamos preparado las escuelas, algo que era un resultado totalmente inválido porque no iba a ser representativo de la realidad educativa argentina, de las últimas PISA, de las CERCE del 2006, de las TERCE del 2013, de estas pruebas. Argentina en el 2000 era el mejor país latinoamericano en rendimiento académico de nuestros hijos. Hoy nos pasó Chile, Uruguay, Brasil, Ecuador. En esta prueba de las CERCE que se conocieron hoy, nos pasó El Salvador. Con todo respeto, El Salvador vivió una guerra. En los tratados de paz del año 96 en El Salvador se salió a recuperar las escuelas que las manejaba la comunidad, las escuelas Educo, que eran escuelas que los propios vecinos salvadoreños habían creado en sus propias casas para alfabetizar a sus hijos porque no había sistema educativo. De eso que fue hace 20, 25 años, hoy El Salvador tiene mejor rendimiento académico que algunas escuelas de la Argentina. El deterioro educativo de la Argentina es terrible. Hay una tragedia educativa que no tocó todavía fondo. Y estas pruebas y estos resultados que se conocieron hoy son pruebas que se tomaron en el 2019. Es decir, todavía faltaría saber cómo nos fue, seguramente peor, cómo nos irá, después de casi 2 años de tener las escuelas cerradas en gran parte del país. Argentina perdió más de 1 millón de chicos, 1,5 millones de chicos se calcula, que se desvincularon con la escuela por la educación a distancia, porque no hay logística, porque no tenemos conectividad, porque las escuelas no estaban preparadas, por alguna razón familiar u otra. No todos tuvieron la conectividad y muchos se desvincularon de la escuela. Y hay estudios preliminares que demuestran que los chicos que tuvieron buena conectividad y tuvieron clases presenciales del sector público, aprendieron entre un 25 y un 50% de lo que hubiesen aprendido de tener clases presenciales. Eso después de este magro resultado va a dar peor seguramente la próxima prueba de evaluación internacional, porque hace más de 20 años que Argentina está en picada en cuanto a la calidad educativa y no le encontramos la vuelta. Algunos es fácil señalar a los gremios docentes, que algo de responsabilidad tienen. Hoy la portavoz del gobierno señaló a Macri, que seguramente tendrá su porción de responsabilidad, pero Argentina viene dando mal también desde los 12 años
de gobiernos kirchneristas, de los 2 años de Alberto Fernández, de los 2 años de Duhalde. Desde la década del 90 que Argentina viene en retroceso permanente en cuanto a calidad educativa. Entonces no sirve agrietar un tema tan sensible y tan caro para todos como es el tema educativo, y tampoco sirve señalar responsable como una forma de quitarse la culpa, la responsabilidad. Si el gobierno señala con el dedo, está señalándose a un espejo, el espejo le va a devolver la responsabilidad, porque este gobierno también es responsable y sus antecesores de este pésimo momento de la calidad educativa en la Argentina. Pensar que esto se va a solucionar poniendo responsables, eligiendo responsables transitorios, otros gobiernos, otros ministros de educación o los gremios docentes, y no pensar que esto es responsabilidad de todo, incluso, mire lo que le digo, de la sociedad. Porque si hay algo que le falta a la educación pública en Argentina, es demanda social. La misma demanda social que tiene la inseguridad, por ejemplo, las políticas de seguridad, la misma demanda social que tiene la inflación, bueno, hoy no la tiene la educación, ¿eh? Asumamos esto también. Pongamos a la educación en un lugar de privilegio, armemos una demanda social alrededor de ella, pongamos presión a nuestros políticos, a nuestros gobernantes, para que le den prioridad a la educación, para que sea, de alguna manera, una política de Estado de todos. Dejemos de lado los errores y empecemos a buscar aciertos, porque realmente la tragedia educativa argentina todavía no tocó fondo, y lo peor de todo es que lo único que se ve en el camino es que estamos en permanente picada. Ya volvemos. Segundo bloque de hoy nos toca. Tema importante, ¿no? Muchas veces hablamos del financiamiento. Nos gusta ir a comprar una zapatilla, ir a comprar algo con el ahora 12, el ahora 18. Financiar un gasto oneroso es una forma de poder adquirirlo sin endeudarnos o poder de alguna manera pagarlo. Pero ¿le llega a todos eso, Lean? No, no le llega a todos, Daniel. Y justamente cuando estamos hablando estos últimos días de cómo comprar pasajes aéreos en cuotas con tarjeta de crédito y la clase media dándose cuenta que el Banco Central sacó una regulación que imposibilita eso, bueno, la inclusión financiera brilla por su ausencia en los barrios populares. Hay un informe que fue presentado esta tarde, sale mañana en todos los medios de comunicación y vamos a presentar en exclusivo un adelanto acá en el canal de la ciudad, que lo que cuenta justamente es que en los barrios populares la mitad de las personas no tiene cuenta bancaria, solo un 17% tiene una cuenta virtual, esto que es una cuenta en una fintech. 8 de cada 10 no tienen tarjeta de crédito y no pueden acceder a cuotas, a financiamientos, a descuentos. Tienen que pagar todo en efectivo. Esto es un drama. Pero, por ejemplo, una familia humilde que se está construyendo su casa en un terreno y tiene que ir al corralón a comprar el cemento, los ladrillos, ¿lo tiene que pagar en efectivo? Lo tiene que pagar en efectivo. Y hoy una líder comunitaria, Araceli, del barrio Lagomarcino de Pilar, lo que decía es, vamos con el efectivo y no nos dan descuento. Claro. Entonces, son testimonios muy fuertes y es por primera vez un informe que releva 20 barrios populares del país, de distintos puntos del país, organizado por Techo Argentina, con el patrocinio de Mastercard, con la colaboración y la investigación de Ignacio Carballo, que es un economista, que deja datos muy interesantes para conversar ahora en la entrevista. Bueno, muy bien. Como decía Leandro, estamos en comunicación con Ignacio Carballo, que es economista, y también con Lucía Gross, directora del Centro de Investigación de Techo Argentina. ¿Cómo están, chicos? Gracias por atendernos. Buenas noches, Daniel, Leandro, muchas gracias a ustedes. Ignacio, arranco con vos. Contame, este trabajo, tirame los datos duros, lo más relevante que te dejó esta investigación. Y bueno, lo más relevante es que venimos escuchando que la crisis del coronavirus, si dejó algo bueno, es una inclusión financiera digital y una bancarización sin precedentes. Bueno, básicamente este primer estudio, este estudio inédito, al menos hasta ahora en nuestro país, denota que no ha sido así para todos y para todas y que justamente las personas que más lo necesitan, que más necesitan de las finanzas, no han sido interpeladas por esta digitalización acelerada. La presencia de las finanzas en los barrios populares de Argentina es una presencia de banca tradicional, pública y principalmente a través de políticas de transferencias monetarias condicionadas. Ese es el gran mensaje. Lucía, en una economía como la Argentina, que tiene altísima inflación, ¿cómo le afecta a los sectores populares no acceder al financiamiento y al crédito?
Bien, Leandro, bueno, muy bien vos lo dijiste. Ahí para tener en cuenta, el 80% de las personas que realizaron una mejora lo hicieron a través del ahorro propio y los principales medios de ahorro de estas personas son en efectivo y a través de la compra de materiales para la construcción. Esta última es un claro reflejo de poder hacer frente, de usarlo como instrumento para poder hacer frente a la inflación y a la pérdida de valor y sobre todo también lo que vos mencionabas, el acceso al crédito es muy bajo, ¿no? Las compras en efectivo también, que recién mencionaban en la introducción, hacen digamos, ponen de relevancia, sobre todo, poner estos datos para la acción, poder generar productos y servicios financieros adecuados y que generen a las poblaciones que viven en los barrios populares mayores oportunidades para su financiamiento y, como bien decís, hacer frente a la inflación que hoy nos toca atravesar. Pero para lograr, por ejemplo, que los sectores más carenciados puedan, un trabajador que trabaja en negro, que es albañil, que es cuentapropista, pueda tener una tarjeta de crédito, lo tenés que bancarizar. Y también el banco tiene que confiar en esa persona para darle una tarjeta de crédito para que financie sus gastos. Y eso también, no sé si excluye al Estado de la responsabilidad y mucho más de los privados. Sí, bueno, totalmente, algo Daniel. que nosotros... Perdón. Nacho, sí. No, un poco lo que nosotros terminamos encontrando fue que, perdón, Lu, vamos uno y uno, fue que efectivamente el sector privado no está llevando los servicios y principalmente a las innovaciones financieras, ¿no? Y por ejemplo estamos viendo frente a la falta de compra en cuotas en el exterior, vemos cómo las fintechs desarrollan la cuotificación y el Buy Now Pay Later, un montón de innovaciones que son sumamente interesantes, basadas en tecnología y que permiten incluso acceder a financiamiento sin necesidad de tener acceso a una tarjeta de crédito. Frente a la ausencia de eso, por supuesto que el financiamiento al consumo es directamente ínfimo, por no decir inexistente. Si a esto encima le agregamos que lo que existe de banca es netamente una cuenta bancaria y que más de la mitad de las personas que reciben una transferencia monetaria del Estado declaran retirarlo todo de inmediato, entonces absolutamente, más allá de que haya cuenta bancaria, no hay inclusión financiera. Ahora, Ignacio, justamente dentro de la encuesta ustedes relevan que 8 de cada 10 personas tienen celular, tienen un teléfono móvil. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Más conectividad, cerrar la brecha digital o lo que falta es educación financiera como para que estas personas accedan a crédito? Sí, es una muy buena pregunta y hay que recordar siempre lo siguiente. Esto no es un fenómeno unidimensional. Esto es parte de la demanda, parte de la oferta, incluso dentro de los demandantes de servicios financieros son los comercios y los consumidores financieros y los consumidores que utilizan estos servicios financieros quienes entre todos ellos articulan el conjunto de drivers que hacen que prime el efectivo. ¿Bien? En este sentido, vos mencionaste los 3 factores que justamente más denotaron en este informe. Cuando la persona te dice no tengo servicios financieros porque no tengo los papeles suficientes o no tengo el dinero, cuando tenemos la cuenta universal y gratuita del Banco Central hace años en Argentina, cuando todas las fintechs son gratuitas y te emiten medio pago, entonces claramente hay un tema de información y también de educación financiera. Por otro lado también, y del lado de los comercios, hay una desconfianza al instrumento digital por aquellos que no están dentro. Lo interesante fue encontrar que quienes sí aceptan pagos digitales verifican que sienten incrementadas sus ventas y a su vez 8 de cada 10 lo recomendaría a otro comerciante. Lucía, respecto al acceso a la vivienda, que es un problema en Argentina para todos los sectores, no para los sectores carenciados, los sectores medios también, porque el crédito es inexistente o es poco, digamos, es muy difícil acceder a una vivienda a través del crédito, pero en los sectores más carenciados, si existen programas sociales para ayudar a través de créditos o de ayudas sociales para que la gente pueda tener un terreno y construir una vivienda, ¿también hay un impedimento en cuanto al acceso a la vivienda para poder comprar los insumos para construirla o para hacerse de la misma? Sí, Daniel, totalmente. Digamos, hoy justamente lo que presentamos la gran brecha que presentamos en el estudio también es la falta de acceso, bueno, justamente al crédito y estas opciones de ahorro que mencionábamos, ¿no? Nosotros, de las personas que entrevistamos, más del 50% realizó una mejora en su vivienda dentro del último año
y a su vez, 6 de cada 10 de aquellas personas que realizaron una vivienda desean continuar con una mejora o con una nueva mejora en su vivienda, ¿no? Esta progresividad es constante en los barrios populares constantemente invierten en su vivienda. Hoy escuchábamos a Araceli que también decía, invierten para poder dejar algo para el futuro, para sus hijos, y sobre todo acá hay otro dato muy fundamental que pudimos relevar, que es que un 25% de las personas que entrevistamos querían y necesitaban hacer una mejora en su vivienda, pero no podían realizarlo por falta de financiamiento. Entonces, si reunimos quienes hicieron y quienes también necesitaban, pero no pudieron hacerlo, elevamos este porcentaje a un 80% de las personas entrevistadas que manifestaron una necesidad de mejora en su vivienda. Entonces, es fundamental trabajar justamente en la inclusión financiera apalancada y en pos del mejoramiento de vivienda, en pos del acceso a la vivienda adecuada. Como vos decís, esta problemática trasciende a los sectores populares, pero sin duda a quienes afecta más es a estas personas que se encuentran en una vulnerabilidad extrema. Ignacio, ¿qué propuestas están planteando ustedes para que esta exclusión se transforme en inclusión financiera de los sectores populares? Bueno, en el documento que ya van a poder leer toda la audiencia a partir del día de mañana van a encontrar una serie de recomendaciones. Estas recomendaciones son principalmente fruto de todas estas dimensiones que mencionábamos recién. Hay una de ellas que es la primaria y es que Argentina empiece a medir de manera sistemática las finanzas en los barrios populares, ¿sí? Que esto es algo que además Argentina tiene que hacer impuesto por la Ley de Financiamiento Productivo aprobada en el año 2018. Bien, de puño y letra dice que Argentina tiene que generar datos de manera sistemática para comprender la inclusión financiera. Eso, por supuesto, es la principal propuesta. Esto es una foto, y es una foto que tal vez dentro de 6 meses ya deja de reflejar la realidad y necesitamos tener entonces al menos una periodicidad anual en este tipo de datos. Lo segundo, y acá seguramente lo va a poder desarrollar mucho más, fue evidenciar, como mencionaba ella, que las necesidades financieras de estas poblaciones están vinculadas a sus carencias dentro de lo que es la pobreza multidimensional. La principal carencia es la vivienda y el déficit cualitativo. En ese sentido, es un llamado a la acción a diseñar productos financieros innovadores que justamente puedan vincular el ahorro, el financiamiento, la inversión y los seguros a lo que es la vivienda en los barrios populares. Lucía, la última para vos, para los dos, y agradeciéndole el tiempo que nos brindaron. Para los sectores populares, los sectores carenciados, por ejemplo, yo lo daba como una manera de ejemplificar este problema. Cuando el gobierno anuncia programas de ahora 12, ahora 18, ellos también se sienten excluidos de esa posibilidad, ¿no? Digo, porque prácticamente no tienen forma de acceder. 2 de cada 10 pueden acceder, de hecho. Lo dice el informe. Sí, exactamente, sí. El pago en cuotas y las facilidades de pagos hoy son muy escasas para los sectores populares en materia de la compra de materiales para la vivienda, ¿no? Y justamente también lo que veíamos, el pago en efectivo es muy elevado. O sea, esta inclusión financiera y el acceso a productos y servicios digitales, no solamente acceso, es uso y es poder justamente generar estas nuevas oportunidades de financiamiento hasta en lo pequeño, ¿no? Que por ahí un pago en cuotas, digo, uno lo piensa, dentro de la inclusión financiera es algo pequeño, pero sin dudas puede hacer la diferencia para una persona que se encuentra transitando una mejora en su vivienda. Simplemente también de mi parte agradecerles, Daniel, por el espacio, contarles que hoy estuvimos presentando el informe a la tarde, mañana ya va a estar publicado y lo pueden ver en nuestra web, que es www.techo.org, y también a través de nuestras redes, donde fuimos subiendo ahí resultados y demás, y desde ya quedamos a disposición porque esto es un llamado a todos los sectores y a todas las personas para poder trabajar en pos de la inclusión financiera de todas las personas. Lucía, Ignacio, gracias. Fuerte abrazo para los dos. Excelente trabajo. Gracias. Gracias. Vamos a ir a un breve corte y ya volvemos con otro de los temas del día. Empezó el juicio en Brasil a Juan D'Artés. Último bloque de hoy nos toca. Lean, hoy comenzó el juicio en Brasil contra Juan D'Artés, acusado de violación, abuso sexual sobre Telma Fardín, que era menor en su momento, un hecho que sucedió en Nicaragua, que generó mucho impacto, mucho revuelo en la Argentina, porque también involucró al colectivo de actrices que están hermanados con
el movimiento verde, con todo lo que ha generado el país, como ha cambiado, por suerte, la agenda y la demanda pública al respecto de la violencia de género, ¿no? Y yo creo que es uno de los casos paradigmáticos. Sí, y bastante interesante también la colaboración judicial que se está dando entre 3 países de la región de América Latina, claro, porque el crimen sucede en Nicaragua, allí se formula la denuncia, Telma Fardín y muchos de los testigos están en la Argentina, y Juan D'Artés, que es ciudadano brasileño, está en Brasil y la justicia de Brasil lo está juzgando, pero claro, con la cooperación de Nicaragua y de la Argentina, con lo cual estamos viendo un caso que puede llegar a ser un leading case por su funcionamiento y estructuración. Por eso vamos a escuchar primero a Telma Fardín, que habló hoy declaró en el juicio, brevemente a Telma Fardín, y después hablamos con Paola García Rey, que es directora de Amnistía Internacional, directora adjunta de Amnistía Internacional. La vamos a escuchar porque es muy interesante esto, porque lo que decía Leandro es importante, porque hasta ahora las veces que se asociaron países para llevar adelante un juicio de esta característica era cuando se trataba de crímenes de lesa humanidad, donde había un Estado acusado de violar derechos humanos, no ante un crimen particular o una situación particular como es un abuso sexual de una persona, y no hay un Estado detrás. Por eso lo que vos decías, que es un caso que puede trascender, ¿no? Hay que dimensionarlo desde ese punto de vista. Primero escuchamos a Telma Fardín. Yo estoy agotada, que sí me hicieron preguntas, que las contesté todas, que pude hacer mi declaración. Muy cansada y muy contenta, muy orgullosa de que hayamos podido, no solo yo, sino todas, llegar hasta acá, y agradecida de haber sido escuchada en la justicia. Todo lo que yo tenía en mis manos, todo lo que yo podía hacer, ya lo hice. Ahora está todo. Hoy vine y me saqué esta mochila y se la dejé a la justicia. Ahora es la justicia a la que le toca hablar. Bien, y a la justicia le toca hablar, decía Telma Fardín, y la justicia está trabajando de una manera inédita. Como decía Leandro, Nicaragua, Brasil y Argentina se unieron para juzgar un delito civil, un delito particular, no un crimen de lesa humanidad. Por eso hablamos con Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional, que respecto a esta nueva modalidad o a esta situación nos decía esto. Bueno, ¿por qué es trascendente el caso de Telma internacionalmente y por qué Amnistía Internacional decidió acompañar? Arranco por la segunda, o sea, básicamente Amnistía Internacional trabaja la agenda de violencia de género en Argentina y en el mundo, y es una de nuestras agendas prioritarias. Y el caso de Telma tiene de alguna manera, significó un punto de inflexión en lo que hace a la historia de este tipo de casos en Argentina, porque para dar un ejemplo muy concreto, de la noche siguiente a que Telma denuncia el caso, el nivel de incidencia que tuvo en la línea de abusos infantiles fue altísimo, subió un 1200%. Y yendo un poco a lo trascendente del caso de Telma, bueno, ocurre en 3 jurisdicciones diferentes porque los hechos ocurren en Nicaragua. Telma busca justicia en Nicaragua y llega hasta donde la justicia le permitió, a partir de una cooperación histórica de los ministerios públicos fiscales en la región. Se conoce la posibilidad, de nuevo, de acuerdo al mismo marco legal establecido en Brasil, de juzgar a Juan D'Artés en esa jurisdicción, entendiendo que Brasil, mientras que no habilita el juzgamiento de nacionales en otras jurisdicciones y no extradita en este sentido, sí asume el compromiso de juzgar a sus propios nacionales por todos aquellos delitos cometidos incluso fuera del territorio nacional. Y esto abre una ventana de oportunidad para procurar justicia en este caso. Bueno, ¿cuál es el análisis coyuntural regional que ve Amnistía y cómo este tipo de tendencias concretas funcionan en un país o en otro? Es compleja, la región está en un momento muy particular. Brasil ha tenido, a partir del liderazgo de Bolsonaro, una retórica muy en contra de los derechos humanos y en contra de los derechos de las mujeres. Los mismos nos preocupábamos del contexto en Nicaragua, cuya, de nuevo, ha sido sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente en una falta de perspectiva de género y de avance en casos de violencia de género en los poderes judiciales. Con lo cual de nuevo, es bien compleja la situación, pero hay una ventana de oportunidad al conocerse que estos temas están avanzando.
Bueno, vamos a seguir con este tema durante la semana. Ahora nos quedamos sin tiempo, se nos fue el programa. Le mandamos un beso a Antonella, nuestra compañera Antonella Puncino, que está un poco enfermita. Beso enorme, que se recupere pronto y ojalá la tengamos nuevamente mañana en el programa o cuando esté bien. Gracias por haber estado ahí. Nos reencontramos mañana a 22 horas aquí en el canal de la ciudad. Chao.